Juan 12, versos 20 al 36. Vamos a leer todo el párrafo, ¿ok? Todo lo que vamos a estudiar, y vamos a orar y después vamos a estudiar. Dice así, verso 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Entonces, Señor, te pedimos que abras nuestro corazón y entendimiento, que estas verdades que salieron de tu boca, Señor, puedan transformar nuestra vida, y que podamos conocer quién eres tú, que nuestra percepción o nuestra idea de Cristo sea la real, la que está aquí en la Escritura, y que también podamos, Señor, meditar en las cosas que tú pides de quienes te quieren seguir. Entonces, Señor, háblanos por medio de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 12 es aproximadamente un poquito más de la mitad del Evangelio de Juan. Y es interesante porque en Juan capítulo 12 comienza la última semana del ministerio de Jesús. Entonces saca las cuentas. Eso significa que casi la mitad del libro Juan la va a pasar en la última semana de Jesús. Para Juan esas últimas horas, esos últimos días de Jesús son muy, muy importantes. Y Juan, a diferencia de los otros 3 evangelios, nos va a dar muchísimos detalles de cosas que Jesús dijo que necesitamos considerar. Entonces esta es la última semana de Jesús, y él ya ha purificado el templo. Y vemos aquí en los versos 20 al 22, dice que habían ciertos griegos, dice, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, que se acercaron a Felipe. ¿Y qué es lo que querían hacer estos griegos? Querían acercarse y conocer a Jesús. Cuando habla aquí de subieron a la fiesta que estaba por llegar era la fiesta de la Pascua. Y hay estos griegos, estos hombres que no son judíos, que están en Jerusalén para este momento, para esta celebración que va a venir. Y eso nos habla de que en el mundo antiguo la concepción judía de Dios bíblica era monoteísmo, ¿no? Ahora, los griegos eran una cultura donde había politeísmo, había una serie de dioses. Los griegos adoraban muchísimas cosas diferentes. Y de hecho, cuando tú te fijas, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando Pablo está en Atenas, en el capítulo 17, él se dio cuenta y habla de todos estos dioses que ellos adoraban. De hecho, ahí en Hechos 17, 22, Pablo dice: observo que sois muy religiosos. La observación de Pablo cuando está en Atenas y ve a los griegos, dice: me he dado cuenta que son hombres muy religiosos, ¿no?
Pero por alguna razón estos griegos que están en Jerusalén no habían podido encontrar en toda esa religión, en toda esa religiosidad, algo que pudiese explicarles la vida, explicarles su significado, de alguna manera comprender, ¿no?, quiénes son y quién es Dios. En los tiempos de Jesús tú podías participar o sí, involucrarte en el judaísmo, no quizás teniendo todos los derechos que tenía un judío de nacimiento, pero podías practicar ciertas cosas de la religión judía. A estos hombres como que era una cierta conversión al judaísmo, se les llamaba prosélitos, eran gente que pues participaba en lo que más se le podía. Entonces estos hombres básicamente pasaron de una concepción de Dios politeísta, de muchos diferentes dioses, a monoteísmo, pero por alguna razón ellos, estando en el lugar, quieren conocer y quieren saber y quieren ver y quieren tener esta entrevista personal con Jesús. Es interesante. Ahora, tenían ese anhelo, ¿no? Ese anhelo de conocer a Jesús, ¿no? ¿Tienes un anhelo de conocer a Jesús? Nosotros no le conocemos personalmente. Podemos conocer a Jesús por medio de lo que la Escritura habla de Él. Un día le conoceremos personalmente. Pero es interesante ver la reacción, ¿no? O sea, ¿con quién van primero? Dice que fueron con Felipe. Felipe es como el punto de conexión. ¿Por qué habrán ido con Felipe? No, la Biblia no nos explica por qué. Podemos quizás tener un par de teorías. Felipe es un nombre griego. Y dice que Felipe era de Bethsaida. Ese era un lugar también donde había mucha gente que no era judía que vivía ahí. Entonces probablemente cuando dicen, a ver, ¿cómo podemos llegar a Jesús? Y hay un hombre que se llama Felipe. Se llama como la gente de mi país, ¿no? Tiene el mismo idioma. Entonces acerquémonos con este hombre que tenemos algo en común y vamos a pedirle de que si por favor nos hace, se toma la molestia de ver si nos puede hacer palanca ahí con Jesús para que podamos conocerle, ¿no? Entonces se acercan a Felipe, pero es interesante ver la reacción de Felipe. ¿Cuál es la reacción de Felipe? Dice, y Felipe, verso 22, fue y se lo dijo a Andrés. No fue con Jesús. Primero va con Andrés. Es como cuando dos hermanos se quieren poner de acuerdo para ir a hablar con el papá. Mejor yo no voy solo porque no quiero que me regañen solo. Entonces mejor vamos entre los dos y dos somos multitud y le ganamos a papá. ¿No? Entonces dice que va con Andrés y entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué hay esta inseguridad de Felipe de no ir directamente con Jesús y decirle, mira, hay estos griegos que te quieren conocer? ¿Por qué habrá Felipe dudado que primero tiene que consultarlo con Andrés? Probablemente es por lo que ellos han escuchado y la impresión que ellos tienen de lo que Jesús ha dicho anteriormente. No vayas ahí, pero puedes anotar a lo mejor la cita. En Mateo capítulo 10, versos 5 al 6, Jesús dijo lo siguiente: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, cuando comisiona a los 70 de sus discípulos, los manda a predicar el evangelio. Y Jesús les dice, no entren en una ciudad gentil, y la palabra gentil básicamente es la categoría de los que no son judíos, ¿ok? No entren en una ciudad que no haya judíos, sino que vayan primero a los de la casa de Israel y prediquen el evangelio. Ellos esto ya lo habían escuchado. También en Mateo 15, verso 24, Jesús dijo lo siguiente: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces Jesús estaba diciendo cuál era su objetivo primario, y era básicamente ir y revelarse a su gente, ¿no? A la nación de Israel. Entonces seguramente ellos tenían esta idea de, no sé si Jesús querrá recibir a un grupo de griegos. Esa era como que a lo mejor la conclusión y la duda por la cual Felipe va con Andrés, como que a ver, ¿cómo lo ves tú, no? Y ya íbamos con Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús ha dejado muy, muy claro de que su propósito sí era venir y revelarse a la nación de Israel, a su pueblo. Pero también Jesús se nos presenta en el Evangelio como el Salvador del mundo. No solamente es la de un grupo demográfico específico,
o una etnia en particular, sino que Jesús vino a su gente, pero también vino a salvar a todo el mundo, a todo aquel que en Él cree. Entonces, probablemente por esto ellos tienen esa idea, pero Jesús ya les había dicho. De hecho, cuando estudiamos el capítulo 10 de Juan, en el verso 16, Jesús dijo eso. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y cuando llegamos a esa parte, dijimos que Jesús le estaba como que anunciando a sus propios discípulos de que finalmente Jesús iba a tener más gente de la cual Él iba a salvar. Y que esa gente no era únicamente la nación de Israel, sino que finalmente Jesús quería salvar al mundo. Entonces, bajo ese contexto se da esta conversación, esta triangulación, y estos hombres como que quieren acercarse a Jesús. Ahora pensaba en dos cosas. Hay gente que ha probado un montón de cosas, ¿no? Y anda en la búsqueda de algo. Anda en la búsqueda de una relación significativa con Dios. Y pensaba en dos asuntos. En México vivimos en una cultura que por tradición siempre ha sido muy religiosa. México es una cultura donde la religiosidad está desde el comienzo. Ahora, eso no significa necesariamente que la gente esté satisfecha con eso. Y no significa necesariamente que la gente conozca realmente a Dios. Estos griegos habían experimentado su politeísmo en Grecia. Insatisfactorio. Estos griegos habían experimentado el monoteísmo judío. La religión de practicar las leyes del Antiguo Testamento. Lo único que ellos no hacían era la circuncisión. Pero hasta donde podían, pues ahí iban, ¿no? Pero aún a pesar de eso, ellos alcanzaron a percibir que este Jesús era alguien diferente. Que sus afirmaciones de lo que Él estaba enseñando y lo que Él venía haciendo, lo ponía en una categoría diferente. Entonces, a pesar de que vivimos en un país tradicionalmente religioso, mi pregunta para ti es, ¿conoces a Jesús? ¿No? Y si me dices, yo voy a la iglesia, esa no es la respuesta. No es ir a la iglesia sinónimo de conocer a Jesús. Estos hombres iban a Jerusalén, iban a adorar, iban a participar. Como a lo mejor tú puedes venir incluso a esta propia iglesia, sin necesariamente significar de que conoces a Jesús personalmente. Y eso es la pregunta. ¿Conoces o no a Jesús? La segunda es, si conoces a Jesús, si ya le conoces, ¿lo estás haciendo accesible a otros? Porque finalmente lo que Felipe y Andrés van a hacer son como facilitadores. O sea, ok, estos griegos andan que quieren conocer a Jesús, pues vamos a llevarlos con Jesús. Y en lugar de estorbar y en lugar de detener y decir, no, ¿sabes qué? Jesús no tiene tiempo para ti. Ellos facilitaron que estos hombres llegaran y finalmente pudiesen conocer a Jesús. Y ¿sabes qué? Esa es nuestra tarea. ¿Te acuerdas de lo que Juan el Bautista dijo? Él nada más es una voz. Él no es el mensaje, él no era lo que la gente necesitaba. Juan el Bautista nada más vino a apuntar, a preparar el camino para que la gente pudiese encontrarse con Jesús. Y es lo mismo contigo y conmigo. Tú y yo nada más debemos de apuntar en dirección a Jesús, que la gente pueda conocer a Jesús, que les podamos presentar a Jesús, ¿no? Para que le conozcan también personalmente. Ahora fíjate el verso 23. Aquí está la respuesta de Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, ok, tú dices, ¿qué tipo de respuesta es esa? ¿No? O sea, te quieren conocer y Jesús dice, es la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús, cada respuesta que da, la da con un propósito. No está desconectado de la pregunta, pero muchas veces lo que Jesús en su respuesta nos revela es las respuestas que necesitamos realmente saber y oír. Entonces, la respuesta que Jesús va a darle, porque esta es una respuesta para los griegos, es la respuesta que nosotros necesitamos oír también hoy. Tú y yo no somos judíos, ¿ok? Nosotros oímos de este Jesús que vino
que es el Hijo de Dios y que no solamente vino a salvar a un grupo, sino que a ofrecer la salvación a todos nosotros. Entonces, cuando Jesús responde a esto, a esta pregunta de estos griegos, está dando la respuesta que tú y yo también necesitamos oír hoy. Y tiene que ver con que aquí, cuando Jesús da estas palabras, va a revelar, primero, cuál es su propósito. Si tú quieres conocer a Jesús, necesitas saber cuál fue su propósito. ¿Por qué Él vino? Porque a lo mejor si tomáramos un papel, cada uno escribiera cuál es la razón por la cual vino a Jesús. Créeme que habrían respuestas diferentes. Pero necesitamos saber, y Jesús quiere que tú y yo sepamos cuál fue realmente la razón por la cual este bebé nació en un pesebre. Ese pesebre estaba apuntando en una dirección, que era la cruz. Entonces necesitamos saber cuál es el propósito de la venida de Jesús, y Jesús va a hablar de eso en la respuesta. Pero también necesitamos saber el costo que hay que considerar si queremos seguir a Jesús. Y quizás esta parte es una de las partes más difíciles y más duras de las cuales Jesús habla. Y Él nos confronta y confronta a los griegos, y también los discípulos, los apóstoles están escuchando. Y todo aquel que le quiera seguir, sobre no solamente quién es Jesús, sino que lo que va a implicar el que le sigamos. ¿Qué significa seguir a Jesús? Ahora, dice el verso 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa fue la respuesta de Jesús. Llega una hora específica en que la del Hijo del Hombre va a ser glorificado. Este título, el Hijo del Hombre, los que han estado viniendo los miércoles, es un título que usó Daniel, en el libro de Daniel, habla del Hijo del Hombre. Y Jesús es uno de los títulos que más Él se atribuyó, dando a conocer o a entender su divinidad, pero también su humanidad. Entonces, habla de esta hora en específica. Es una hora de 60 minutos, no está hablando de eso. Está hablando de un momento específico que está preparado, un momento específico en lo cual algo va a ocurrir. Y Jesús dice, en el cual yo voy a ser glorificado. En Juan 2, verso 4, Jesús le dice a su madre, a María, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa es la boda de Caná, cuando Jesús transforma el agua en vino. Es la primera vez que Jesús dice, no ha venido mi hora todavía. En Juan 7:30, Jesús dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Otra vez, esa palabra. Juan 8:20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Ahí está, su hora. Pero llegamos aquí y Jesús dice, ok, ahora sí ha llegado mi hora. Mi hora ha llegado. Y es la hora de ser glorificado. Y es interesante, ¿no? Jesús no dice, ha llegado la hora en que voy a ser derrotado. Aquí, ¿de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de que Él va a ser glorificado en su muerte. La cruz, yendo a la cruz. ¿Cuántos de nosotros y cuánto de esta gente realmente podríamos haber como que asimilado en ese momento de ver como un instrumento tan humillante como una cruz que los romanos utilizaban para humillar a los criminales? De ser un instrumento no de humillación, sino que de glorificación. De cómo Dios iba a usar eso tan brutal para ser glorificado. Entonces, cuando Jesús habla de su hora, está hablando de ese momento en el cual Él va a ser glorificado. Y Jesús iba a ser glorificado en su ejecución, en la cruz, en la resurrección, gracias Miguel, y en la ascensión. Así Jesús iba a ser glorificado. Pero si pensáramos o nos preguntáramos entre nosotros, ¿cuál es la mejor manera de que alguien sea glorificado, de que alguien sea enaltecido, de que alguien sea como reconocido? ¿Cuántos de nosotros hubiésemos dado, no, pues que muera en una cruz? Nadie. Por eso esta idea de que Jesús tenía que morir fue un shock también para sus propios apóstoles. Cuando Pedro le dice, no Señor, no vayas ahí porque ahí te van a prender.
ten compasión de ti. Y Jesús le dice, Satanás, atrás. Entonces Jesús nos empieza a mostrar cómo Él ve las cosas, cómo nosotros debemos de verlas. Verso 24 al 26, y vamos a hablar un poco más de eso, de la cruz. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ok, griegos, ¿quieren conocer quién es Jesús? Ahí está. Jesús dice, yo voy rumbo a la cruz. Tienen que saber eso. O sea, mi vida apunta hacia ese momento. ¿Quieres tú conocer a Jesús? No puedes conocer a Jesús si no consideras el costo que significó a Jesús hacerse hombre. El costo y el precio que Él tuvo que pagar por venir y reconciliarnos con el Padre. No puedo pretender conocer a Jesús y ignorar la cruz. Entonces, griegos, es como la respuesta. Necesitan pensar y considerar eso. Voy rumbo a la cruz. Y cuando aquí Jesús usa esta ilustración, que es como una paradoja del grano de trigo, que tiene que morir, caer en la tierra y morir para poder dar fruto, Jesús primeramente lo está usando para referirse a Él mismo. Jesús acaba de decir de que Él va a ser glorificado. Y Él usa esta ilustración del grano de trigo que cae en la tierra y muere, y al morir fructifica y da mucho fruto. Jesús lo está usando primeramente para referirse a sí mismo. Él va a morir y por su muerte mucho fruto va a ocurrir. Y eso era lo necesario. Los discípulos querían impedir, o Pedro quiere impedir que Jesús vaya a la cruz. El camino difícil, el camino de la humillación, el camino del dolor. Pero Jesús, a través de eso, a través de morir Él, primeramente Él, mucho fruto iba a surgir de eso. Y tú eres parte de ese fruto. Si tú has creído realmente en Jesús, eso fue posible, y la salvación tuya y mía fue posible porque Jesús murió y porque Él fue nuestro sustituto. O sea, Él está en la cruz representándonos a nosotros, a ti y a mí. Él está cargando nuestros pecados. Y por eso hay fruto, por eso la salvación se hace posible. Una paráfrasis, una versión más moderna de este párrafo lo pone así. Dice, en verdad les digo que a menos que un grano de trigo caiga en la tierra y muera, seguirá siendo solo un grano de trigo. Pero si lo hace, trae una buena cosecha. Si hace ¿qué? Si cae en la tierra y muere. Yo soy de Chile, del sur de Chile. Mi provincia o mi región donde vivo a veces se le conoce como el granero de Chile. Hay mucho trigo. Yo crecí ahí en el campo de mi abuelo, donde podíamos caminar por los sembradíos y por los trigales. Y es impresionante agarrar las semillas de trigo, tomarlas con la mano. Y dices, esto es insignificante, ¿no? Es un granito, es como un arrocito. Pero tú lo tiras, lo siembras, lo entierras y se pudre. Muere, se descompone. Pero en ese proceso de muerte y descomposición, ¡pum!, sale el trigo. Sale el trigo, se cosecha, se hace pan. Me encanta el pan. Se nota, ¿verdad? Y trae muchos beneficios, mucho fruto. Y Jesús está hablando de eso. Su muerte tan brutal, tan así, ¿no? Iba a ser algo doloroso, algo asombroso, pero que iba a traer muchísimo fruto en la eternidad y el tiempo que venía. Ahora, básicamente el principio y el concepto aquí es que para dar fruto hay que morir primero. Eso está hablando Jesús. Para dar fruto hay que morir primero. Y Jesús lo aplica primeramente a su vida.
Yo voy a la cruz, voy a morir, pero después de eso, o a raíz de eso, mucho fruto va a ocurrir. Pero Jesús no solamente se queda en él, también lo aplica a los griegos o a los que quieren ser sus seguidores, a nosotros. Y nos encontramos con una de las enseñanzas más desafiantes y más confrontadoras que Jesús da. Y Jesús dice lo siguiente, el verso 25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí está la aplicación para nosotros, para sus seguidores. J.B. Phillips, un estudioso de la Biblia, lo escribe de esta manera. El hombre que ama su propia vida, la destruirá. Y el hombre que odia su vida en este mundo, la preservará para la vida eterna. Otra vez, el hombre que ama su propia vida, la destruirá. Y el hombre que odia su vida en este mundo, la preservará para la vida eterna. Esas son palabras de Jesús. Y necesitamos considerarlas porque son verdades que están ahí en el punto de entrada si yo quiero seguir a Jesús, si yo quiero conocer a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Necesitas considerar estas palabras. Quiero ser un seguidor de Jesús, necesito partir por aquí. Esta es una enseñanza cardinal en la vida y en el misterio de Jesús. No fue la única vez en que Jesús lo dijo. Jesús básicamente está diciendo es que la persona que quiere vivir para sí mismo nunca podrá ser un discípulo de Jesús. Así, sin anestesia. La persona que quiere vivir para sí mismo nunca podrá ser un discípulo y nunca podrá llegar a la salvación. Si no estoy dispuesto a renunciar al yo, no puedo seguir a Jesús. Y no puedo obtener la salvación. Entonces podríamos pasar una serie completa en este versículo. Sus implicaciones. La vida viene a través de morir. Eso es lo que Jesús modeló. Eso es lo que Él enseñó. Pero eso es también lo que debe de ocurrir en los que le quieren seguir. Está fuerte. Y debe de ser así. A veces pensamos que seguir a Jesús no nos va a costar nada. La salvación es un regalo que Dios pone. A ti no te costó. A Jesús le costó todo. Pero una vez que crees en Jesús te va a costar todo. Te va a costar toda tu vida. Y necesitas estar consciente de eso. No hablamos mucho de esto. De esto no se habla mucho en la iglesia moderna. Hoy escuchas muchas enseñanzas de, no, Dios te va a dar los sueños que tú quieres, nada más tú pídele. Y mucho de esto de sueños y tus metas y tus propósitos y todo ese rollo. Jesús nunca dijo eso. Nunca. Jesús dice, tienes que morir a ti. Mira, vamos a Mateo 16. El primer libro del Nuevo Testamento. Avanza o retrocede hacia tu izquierda. Mateo capítulo 16. Verso 24 al 26. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le está hablando ahí? A sus discípulos, ¿ok? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Ves? Jesús lo dice muy, muy claramente. No, Él no está interesado en que sus discípulos lo sigan por cualquier motivo. Jesús no quiere tener a la multitud de seguidores engañados tampoco. De que ven y yo te voy a dar todo lo que tú quieres. Jesús nunca dijo eso. Como Bonhoeffer, un escritor alemán, dijo,
Jesús cuando nos llama a venir y morir. Esa es la invitación de Jesús. Morir a ti mismo, morir a mí mismo. ¿Estás dispuesto a eso? Ese es el punto de entrada. No es al final, es al inicio. Si yo quiero ser un discípulo de Jesús. Hoy en día decimos, somos cristianos, pero ese concepto aparece muy pocas veces en la Biblia. La palabra que se usaba eran discípulos. Mucho después en Antioquía se acuñó el concepto de cristianos. Pero la palabra es discípulo. Uno que sigue a Jesús, uno que aprende de Jesús, uno que es transformado de acuerdo a su maestro. Y Jesús dice, si quieres seguirme necesitas partir por acá. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Si tú quieres vivir para ti, no vas a poder encontrarme, vas a terminar perdiendo tu vida. Pero si tú renuncias a tu vida, a ti, vas a terminar encontrando la vida y vas a salvarla. ¿A quién podemos ver en la Biblia como un ejemplo de eso? En Lucas 17, versos 32 y 33. Lucas 17, 32 y 33, Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Y Jesús une la historia de la mujer de Lot con esta verdad. La historia de la mujer de Lot es la historia de una mujer que quiso aferrarse a su vida y la terminó perdiendo. Dicen, no que la historia de la mujer de Lot, la mujer de Sal, es una leyenda, ¿no? Jesús la usa como una historia real. Y nos muestra de que ese es el tipo de persona que termina perdiendo su vida, la que se aferra a su vida, a lo que quiere, a lo que está arraigado, a lo que posee el control de su corazón. Si tú vives constantemente mirando atrás lo que estás dejando, te estás aferrando a tu vida. La mujer de Lot salió, pero su corazón estaba atrás. Y volteó a mirar y ¡pum! También pienso en la historia del joven rico, ¿se acuerdan? Un hombre que al contrario es súper religioso. Un hombre que dice, yo he hecho todos los mandamientos. Y Jesús le dice, sí, a ver, pues dale todo lo que tienes a los pobres. Y dice que eso entristeció a este joven y se fue de Jesús triste. Este joven tenía una apariencia de ser alguien que aparentemente amaba a Dios, pero había algo que él amaba más que Dios: sus posesiones, su vida. Y por eso él decide darle la espalda a Jesús y no puede seguir a Jesús, porque hay algo más importante que Jesús, que es sus posesiones, su vida, sus sueños, sus metas, todo lo que él quiere. Y cada vez que eso está ahí, va a ser un estorbo para que tú y yo sigamos a Jesús y no vamos a poder ser sus discípulos. Segunda de Corintios 5:25, Pablo dice lo siguiente: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice, y por todos murió para que todos los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo escribe también en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces esta verdad de que ya no vivo yo es algo que está en toda la Biblia. Yo debo de morir. Jesús dijo, yo debo de morir a mí mismo, a mis deseos, a lo que es mi vida. Y la única manera de alcanzar la salvación, la única manera de encontrar realmente qué significa vivir, es renunciar a tu vida. ¿Está fácil? No. Pero es la única manera de alcanzar la vida de verdad, la vida en plenitud. Si tú te aferras a tu propia vida, a tus propias decisiones, a tus propios sueños, vas a terminar perdiendo tu vida al final.
Jesús lo pone muy claramente. Y necesitamos escuchar estas cosas en estos tiempos. Porque a veces hemos transformado de alguna manera extraña todo este evangelio que gira alrededor nada más del hombre. Y de lo que el hombre quiere, y Dios es este ente que está nada más para dar el gusto de todo lo que la gente quiere. Necesitamos poner atención en estas palabras de Jesús. Hoy vivimos en un mundo donde todo se trata del hombre, es hombre céntrico, ¿no? Un evangelio, digo yo, de tipo Hallmark, como las tarjetitas, ¿no? No, tú sigue tu corazón. Ese tipo de verdades que son absurdas. Como cristiano, y le estoy hablando a los creyentes aquí, no al que no es cristiano. Como cristianos necesitamos realmente sentarnos y pararnos aquí y decir, a ver, Señor, ¿yo he renunciado a mi vida? ¿Realmente? Puedo decir, ok, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque está ahí delante de mí y no voy a poder seguir avanzando con Jesús si no tengo claro eso. Si no has renunciado a tu vida. Vivimos en un mundo, en un tiempo donde hemos creído lo contrario. Donde este concepto de autoestima se ha permeado en la iglesia. De que tienes que amarte primero, porque si no te amas tú primero, no puedes amar a los demás. ¿Dónde dijo Jesús eso? Jesús dice lo contrario. Debes de aborrecer tu vida. Debes de olvidarte de ti. Porque solo ahí cuando te olvidas de ti, y no es que te amas, porque el problema no es que no nos amamos, nos amamos demasiado. Cuando ves una foto, ¿a quién es el primero que buscas en la foto? ¿A quién? A ti, a mí. Yo borro todas las fotos en las que yo me veo mal. Los demás pueden verse muy bien, pero si yo me veo mal, yo no publico esa foto. Entonces vivimos en una cultura donde se trata de mí, de que tengo que amarme, porque si no me amo yo primero, no puedo amar a los demás. La Biblia no dice eso. La Biblia dice lo contrario. Tienes que morir a ti. Olvídate de ti. Solo cuando te olvidas de ti, pues, puedes estar preparado para amar a los demás. Amar a Dios. Necesitamos tener mucho cuidado. Es la semana leía esta frase que me impactó mucho de que realmente si los cristianos como que creyésemos la mitad de la Biblia, de lo que Dios dice de nosotros en la Biblia, no necesitaríamos conceptos baratos de autoestima. O sea, la Biblia tiene todo lo que necesitamos. Jesús es suficiente, su palabra es suficiente. No necesitas mezclar la Biblia con humanismo, no necesitas eso. Si eso hubiese sido suficiente o necesario, Jesús no hubiese venido. Pero Jesús vino para darnos vida en abundancia, pero para que eso ocurra, para que tú y yo podamos agarrar esta vida de plenitud y de todo, el viejo hombre o el Edgar debe de morir. Tú debes de morir a ti. No hay manera de seguir avanzando si eso no ocurre. Y los griegos necesitaban escuchar eso. Y cualquier persona que quiere seguir a Jesús necesita partir ahí. Adoramos a un Mesías que fue a una cruz. Y si nosotros queremos seguirle, necesitamos morir también. No a lo mejor físicamente, pero sí a nuestro yo. A lo mejor vivimos en un país donde nunca quizás, o al menos por ahora, vamos a ser perseguidos, así en que nuestra vida esté en riesgo, pero necesitamos morir a nosotros mismos, eso sí. Eso sí. Verso 27 al 28. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Más para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es interesante que aquí Juan nos expone un poco en Jesús como que una muestra de un destello de sus emociones.
Dice que su alma está turbada, Jesús está conmocionado. ¿Por qué estaba? Porque su hora ha llegado. Viene la hora en que Él va a la cruz. Piensa un momento en eso, lo que eso significa. Jesús sabe muy bien lo que se le viene encima. Físicamente, la tortura, el proceso de tortura físico que Jesús pasó, de ser brutalmente golpeado por los romanos. También como la carga emocional me dejaron solo, mis discípulos me abandonaron. Los ve y le dice, vengan, oren conmigo, y vuelve y están durmiendo. Todos lo abandonan, esa carga de Jesús. Pero también la carga espiritual. Jesús ya está sintiendo eso sobre sus hombros. Jesús va a cargar sobre sus hombros los pecados del mundo. Piensa en todos los pecados de tu vida. Piensa en todos los pecados que has cometido ya, el día de hoy. Los de tu pasado y los que vienen por delante, y multiplícalo por miles de millones a través de la historia. Jesús está sintiendo eso. Ya. Sabe lo que viene y su alma está turbada. En Lucas 22:42, Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está en esa parte donde hay también como una tensión en su alma, de saber lo que viene, de preguntar, ¿habrá otra manera, no? Y no hay otra manera. Y sabes que eso es la cruz. No hay otra manera en que el hombre pueda reconciliarse con su Creador, sino es a través de Jesús en la cruz. Alguien tenía que pagar nuestra deuda. Alguien tenía que ser castigado por el pecado. Y Jesús dijo, yo estoy dispuesto. El Padre dijo, tú vas. Y Jesús dijo, sí, yo voy, yo estoy dispuesto, yo quiero. Y Jesús está sintiendo ya, estamos a un par de días de la crucifixión. La segunda parte del verso 28 hasta el verso 29. Dice, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Verso 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Esta voz del cielo. Jesús había sido glorificado y lo va a glorificar otra vez. Es interesante cuando ves la vida de Jesús en diferentes momentos. Hay ciertos momentos donde el Padre como interactúa y se manifiesta a través de una voz como que hablando algo específico sobre la vida de su Hijo. En Marcos 1:11, en el bautismo, el Padre dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La presencia del Padre en ese momento. Marcos 9:7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, esa es la transfiguración, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero finalmente Jesús va a ser glorificado y el Padre va a ser glorificado a través del Hijo en la humillación de la cruz, pero también en la glorificación de la resurrección. Dios va a ser glorificado. O sea, tú ves la muerte y la cruz de Jesús y dices, lo que Jesús hizo ahí, lo que Él logró ahí, saldar nuestra deuda, pero también muchísimo fruto, muchísima gente que ha creído en Él. Cada cosa que hacía Jesús, su anhelo era que el Padre fuese honrado. Eso es glorificar. Y pensaba un poco en nosotros, o sea, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos, no? Está en ti el anhelo, el deseo de que en toda situación, en toda dificultad, Dios sea honrado a través de tu obediencia, ¿no?
Dios es honrado a través de nuestra obediencia, a través de vivir una vida que le honra. Verso 30 o 31 al 33 dice, verso 30, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. De alguna manera, entendible o no, esta manifestación de la voz de Dios era para la gente. La gente iba a decir, como Juan lo escribe años después, Dios dijo algo. A lo mejor no lo percibimos completamente qué era, pero Dios dio un testimonio de, está honrando al Hijo, está validando a Jesús. Ahora, fíjate lo que dice el verso 31, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué significa la muerte de Jesús? ¿Qué representa? Número uno es, aquí Jesús dice que su muerte, o en su muerte en la cruz, se produce un juicio del mundo. Un juicio del mundo. Dice el verso 31, ahora es el juicio de este mundo. ¿De qué está hablando Jesús? El mundo se condenó a sí mismo debido a la decisión que tomó respecto a Jesús. Y lo mismo hoy. El mundo se condenó a sí mismo debido a la decisión que tomó respecto a Jesús. ¿Cuál fue la decisión que tomaron respecto a Jesús? No queremos creer en Él. Vamos a permanecer en nuestra incredulidad. Es muy poco realmente, hasta después o hasta antes del Pentecostés, el grupo de gente que realmente creyó en Jesús. Y Jesús dice, con lo que van a hacer, con esto que va a ocurrir de que yo voy a la cruz, es un juicio en contra del mundo. ¿Por qué? Porque su incredulidad los está condenando al rechazarme a mí. Y sigue siendo lo mismo hoy. Lo que condena al hombre es la incredulidad. A veces decimos, o a veces pensamos, no, yo no soy una tan mala persona, nunca he matado, nunca he engañado. Pero si tú no crees en Jesús, estás condenado. Ese es el pecado que la Biblia dice que es imperdonable, es nuestra incredulidad. No creer en el Hijo de Dios. Ese es el pecado del cual Jesús está hablando aquí. El mundo es juzgado. ¿Por qué? Porque el mundo no creyó. Mira, Juan 3:19, recordemos estas palabras. Siempre nos acordamos del 3:16. Pero el 3:19 Jesús dice esto. El que en Él cree no es condenado. ¿Ok? El que cree en Jesús. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la pregunta hoy es básicamente esa, o sea, ¿dónde estamos parados? Estamos en ese punto donde hemos venido y hemos reconocido de que todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto de Jesús, hace que Jesús confirme quién Él dijo ser. Y yo he venido en base a todo lo que Él me ha revelado a la conclusión que, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, yo decido poner mi fe y mi confianza en Él. Si eso no ha ocurrido aún, si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador y tu Señor, estás en un mal término, en un mal lugar. Por eso Jesús dice, el juicio del mundo ha venido ahora, porque me ha rechazado. Pero no solamente significa eso, también significa la derrota de Satanás. La segunda mitad del verso 31 dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La cruz representa la victoria sobre el maligno. La cruz no es la derrota de Jesús, es la victoria de Jesús. Al morir Él en la cruz, al resucitar, Jesús derrotó a Satanás. Entonces, ¿por qué la gente anda arrebatándole cosas? No, yo arrebato y... ¿qué es eso? Jesús despojó a las tinieblas, avergonzándolos en la cruz.
Él triunfó. Él nos rescató. Y tu vida está segura en sus manos. Nadie la puede arrebatar de ahí. ¿Te acuerdas lo que vimos de Jesús? Dice, nadie puede arrebatar mis ovejas de mi mano. Nadie. ¿Hay maldad? Claro que sí. Hay cosas que no debiesen de pasar. Evidentemente. ¿La maldad sigue operando? Seguro. Pero Jesús derrotó eso y estamos esperando nada más que Él regrese e instaure su reino en esta tierra. Y que Él va a demostrar ser el rey que en realidad todos anhelamos y todos necesitamos. Pero Él venció a Satanás. Satanás está vencido. ¿Ok? Está derrotado. Juan 16:11, Jesús dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, una tercera cosa, no solamente el juicio del mundo, no solamente la derrota de Satanás, sino que también muchos serán atraídos a Jesús a través de su muerte. Dice el verso 32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando dice levantado, está refiriéndose a la cruz. Lee Juan 3, del 14 en adelante. Ahí Jesús dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Y los que vean y crean en Él van a venir a vida eterna. Piensa en eso. O sea, tú y yo adoramos a un hombre que fue brutalmente crucificado en una cruz. Piensa en eso. No es esta figura de que entró a Jerusalén, como vieron la semana pasada, en un caballo como un conquistador. Entró sobre un asno, un pollino. Murió de una manera bastante humillante. Pero de alguna manera Jesús y Dios a través de eso ha atraído a muchísima gente hacia Él. Y ahí está Jesús, ¿no? En la cruz, por ti y por mí. Piensa en eso. Jesús en una cruz. Pensaba, ¿no? ¿Cuántas cosas seguiríamos haciendo en nuestra vida? O seguiríamos anhelando, o seguiríamos peleando si estuviéramos parados delante de esa cruz, ¿no? Me acuerdo mucho un pastor amigo que una vez dijo, ¿cuántos de nuestros pleitos, cuántas de nuestras discusiones unos con otros las haríamos parados frente a la cruz, mirando a Jesús crucificado? Y ¿sabes qué? Tenemos que recordar eso. O sea, a Jesús le costó ir a la cruz para perdonarnos, para limpiarnos. A ti y a mí no nos costó nada. A Él le costó su vida. Al Padre le costó su Hijo. Fue un precio muy, muy alto. Pero Él nos ha traído. De alguna manera, el ver a este Salvador muriendo en la cruz, Dios ha usado eso para traernos a Él, para llevarnos a la salvación. Ahora, verso 34 y 36, y terminamos, dice, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Y esa es la pregunta que tienes que hacerte hoy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Es la pregunta más importante que necesitas saber. ¿Quién o cuál es la identidad de este Hijo del Hombre? Verso 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Si Jesús era el Mesías, como lo había dicho, y Jesús estaba aquí prediciendo su muerte, ¿cómo es posible entonces que el Mesías tenga que morir? Esa era la contradicción en la mente de esta gente. Si Jesús es el Mesías, como Él dijo, y Él está hablando de que va a morir, o sea, ¿el Mesías va a morir? Acuérdate, ellos tenían esta idea de
el Mesías va a venir y nos va a liberar y vamos a ser libres. Pero ellos pensaban de que los iba a liberar de los romanos. Va a venir un momento donde Jesús va a instaurar su reino, es en su segunda venida. Pero en su primera venida Jesús resolvió un tema más grave, que es el pecado del hombre. Eso tenía que ser resuelto primero antes de que Él venga y instaure su reino. Y la única manera en que Él resolviera eso era alguien tenía que pagar por ese delito. Y Él pagó por nuestros delitos. Entonces Él tenía que morir. A veces pensamos, ¿y por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto otro? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿No se supone que Jesús tiene que liberarme de esta situación? Y a veces andamos con esa serie de preguntas, ¿no? De que a veces como que no comprendemos cómo el sufrimiento, o cómo la aflicción, o cómo la oposición encaja en esta vida espiritual de seguir a Jesús. Y Jesús logra muchas cosas a través de eso. Otra vez, para que haya vida hay que morir primero. Y cuando Jesús dice, si tú quieres seguirme, tienes que tomar tu cruz. ¿Un día? No, dice todos los días. Y tú sabes que la cruz es un instrumento ¿de qué? De dolor, pero de ejecución. Tú cuando veías un hombre pasar por las calles decías, ese hombre va y ese hombre no vuelve. Y la crucifixión de por sí era un medio de ejecución prolongado, no era una ejecución instantánea. Y cuando tú y yo estamos tomando nuestra cruz, nuestra condición está muriendo lentamente y dolorosamente. No es pum, así rápido, sino que nuestra carne, nuestro yo está siendo como puesto a un lado, mortificado. ¿Para qué? Para que finalmente tú y yo podamos abrazar esta nueva vida que Dios nos ofrece. A veces tenemos tanto temor de renunciar a lo que tenemos porque pensamos en el fondo que lo que tenemos es mejor de lo que Dios nos da. Pues estamos aferrados. Yo cuando mi hijo era pequeño yo le decía, suelta eso, yo tengo algo mejor que darte. Y él hacía así. No quiero. A veces tenía algo, un dulce, le decía, dame eso, yo te voy a dar algo mejor, pero lo tengo acá atrás. Y no me abría la mano. Entonces eso me demostraba que no confiaba en que lo que yo tengo que darle es mejor. Y a veces así estamos con Dios. Ay, renunciar a mis sueños, renunciar a mi vida, a lo que yo quiero. No. Cuando lo que Dios tiene para ti es muchísimo mejor. Y no estoy diciendo prosperidad, fama, no es eso. Pero es una vida abundante, una vida llena de amor, una vida llena de gozo. Una vida también con sufrimiento y dolor, pero que Dios va a usar para transformarte y hacerte más como Jesús. Todo lo que tú y yo anhelamos en esta tierra tiene fecha de caducidad. Se va a terminar. Pero lo que Dios te da en Jesús es eterno. Es completamente satisfactorio, completamente perfecto, pero tienes que venir y morir primero, si lo quieres. Si no, no se puede. Y Jesús le dice, mira, la luz va a estar un tiempo más acá, y Él está refiriéndose a sí mismo. Entonces, mientras la luz esté, caminen en la luz, crean. Pero va a haber un momento donde dice Jesús, la luz se va a ir, ya no va a estar y van a venir las tinieblas otra vez. Y Jesús lo que está haciendo es, le está diciendo, mi ministerio está terminándose. Mejor aprovechen que la luz todavía está acá y vean y crean y caminen en la luz. Y esa es la invitación que Jesús nos hace. La oportunidad para ti, si tú todavía no has rendido tu vida a Jesús, la oportunidad es hoy. No mañana, no en un año, porque no sabemos lo que viene mañana ni en un año. Entonces, si tú has escuchado a Jesús hablar a tu corazón, de que tienes que renunciar a tu vida y que hoy tienes que morir aquí, morir a ti mismo, acepta el llamado de Jesús. Camina hoy en la luz, cree en Jesús, para que tus pecados te sean perdonados. Y si ya eres un cristiano, recuerda de que la invitación de Jesús es a morir todos los días. No solamente un día.
No solamente ese día que tomé una decisión por Jesús o que Jesús me salvó. Es todos los días yo decido morir a mí mismo. Y no se trata más de mi vida, no se trata más de mis planes, no se trata más de lo que yo quiero hacer. Ahora se trata de lo que Jesús quiere para mi vida, que es infinitamente mejor, duradero, eterno, perfecto que mis planes a corto plazo. Piensa en eso, por favor. Rinde tu vida a Jesús hoy. Ríndela. Deja de pelear con Dios para que Él haga tu voluntad. Abraza sus planes, abraza sus propósitos y vas a descubrir la vida.